El silencio es como una introspección y la introspección siempre va en solitario, nunca puede ir en compañía. Y el silencio es soledad. De niño era silencioso, siempre en solitario, que es una forma de irse conociendo uno mismo, por dentro, los pensamientos, las pasiones, los impulsos. Pero la introspección siempre es un viaje solitario adentro de uno mismo. La soledad está ligada a la libertad. La mina aquel entonces tenía centenares de trabajadores allí y la sal que consumía el país, que era la misma sal que los indígenas sacaban y habían convertido en instrumento de trueque antes de Colón. Esa sal ya no es la que hoy consume Colombia. Me encantaba oír el sonido de los gorriones. Nunca se me ha olvidado y como siempre están allí. Cada vez que suenan los gorriones me recuerda esos pasajes, digamos, de caminar de la mano de mi mamá. Pero siempre de la mano. Al final aprendí a caminar solo. Pero a mí me gustaba más que los subterráneos, era las montañas por encima. Y las caminaba solo y me perdía. Y ahí ya no me daba miedo perderme, me daba miedo un poco que llegara la noche y pasar una noche en pues digamos, casi un prepáramo. Llegué hasta el páramo, ahí queda un páramo que se llama el Páramo de Guerrero. Y yo estaba muy joven como para saber qué podría pasar si llegaba la noche, estando solo y sin poderme devolver. Entonces trataba siempre de calcular. Y me perdía, pero de alguna manera encontraba el camino de regreso. Me gustaba perderme en las montañas, porque esa era una forma que tuve hasta ya bastante adolescente de pensar en mí mismo y pensar en las cosas, de reflexionar. Me ha encantado siempre caminar sin destino, sin saber a dónde. Así era la casa de mi abuela. Hoy esta es la casa de mi papá, tío de Gustavo, Orlando Petro, al que le decían el Chito. Él por cariño le decía el Chito. Las mismas puertas, las mismas ventanas, la misma reja al fondo, el mismo patio. Así era la casa de mi abuela, así como es esta hoy. Así jugaban los niños, Juan Fernando y Gustavo. Jugaban canicas, bolitas de uña, así como juegan los niños hoy. Jugábamos bolitas de uña, jugábamos la checa que dicen acá, el trompo.
Eso, dale, brinca ahí. Eso, bravo. Esos son los juegos de Gustavo. Y especialmente le gustaba mucho, era el ajedrez. Ese era su juego favorito. Y él enseñó, cuando venía le gustaba jugar con los amiguitos. Y los enseñó a jugar ajedrez. Ese es su juego favorito. Principalmente me acuerdo que a Gustavo le gusta mucho el tinto, o sea, el café cordobés. Y más como se los preparaba yo. Gustavo Petro Urrego nació en este municipio, en el municipio de Ciénaga de Oro. Aproximadamente a los 6 meses fue llevado a la ciudad de Zipaquirá. Posteriormente los papás lo traían acá a pasar vacaciones cada 6 meses. De igual forma, en su niñez compartía con amigos, compartía con familiares, con vecinos. Cuando mis primos venían de vacaciones, había mucha alegría en la familia. Llegaban los cachaquitos. Todos los familiares nos congregábamos alrededor de ellos. Mis tíos, mi papá, todos llegaban donde mi abuela a saludarlos. Por la noche se congregaban en la sala, así como aquí. Y todos se sentaban en el corredor a contar. Ellos contaban lo de Bogotá y nosotros de acá le contábamos a ellos lo que vivíamos acá en Ciénaga de Oro. Mis padres se casaron muy jóvenes, mi madre muy bonita, una mujer muy bonita, mi padre un hombre muy guapo. De su matrimonio tuvieron 3 hijos, Gustavo el mayor, Adriana de la mitad, que soy yo, y mi hermano Juan Fernando el menor. Pero cada uno nos llevamos 1 año de diferencia, cosa que no hace mucho de diferencia, realmente parecemos todos casi de la misma edad. Inicialmente mis padres vivieron en la ciudad de Bogotá, muy pequeñitos nosotros, bebés, cerca de una tía, la hermana mayor de mi mamá, que se llamaba Elvinita. Allí crecimos como hasta la edad de 4, 5, 6 años, y luego mi papá es nombrado pagador de la normal de Zipaquirá y nos trasladamos a la ciudad de Zipaquirá. No es posible, Señor mío, sino que esta hierba dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedecen. Y así será bien que vamos un poco más adelante, donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que la hambre. Desde pequeño se dedicó a la lectura y hoy día creo yo que tiene un alma supremamente cultivada por la lectura. Buenas. A ver, hombre. Buenas. Mira, regalo de parte de su hijo. Bueno, buenas. Hola. Pedro, ven tú. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo has pasado? Bienvenido. Bienvenido a su casa. ¿Qué tal? Mi familia, por parte de los Petro, es del Sinú. No digamos de Córdoba, sino del Sinú, y específicamente del Bajo Sinú. Es la parte baja del río Sinú.
que pega con Lorica. Es una zona donde está toda la familia. Lo que es San Pelayo, Carrillo, Sabana Nueva, Lorica, Cotorra, La Culebra, La Chamarra, Carolina, Las Guamas. En esa zona se asentó la familia. No sé cuándo, ni de dónde venimos. En esa casa, una de las actividades más importantes todos los años fue la construcción del pesebre. Mi mamá es una mujer religiosa católica y hacía todos los años el pesebre. Lo hacía en un cuarto en la parte inferior de esa casa, con figuras casi pues muy reales de la época. Casi era un pesebre de iglesia. Con todos nosotros y con mi papá construimos un castillo para hacer semejanza a los castillos de los que podían salir los soldados romanos que persiguieron a los recién nacidos primogénitos de Judea. Entonces era muy increíble toda esa historia de hacer el pesebre. Nos reuníamos alrededor del pesebre y rezábamos la novena, como todas las familias, cuando mi papá llegaba del trabajo en la noche. De ahí mi padre, y sobre todo por presión de mi madre, deciden comprar una pequeña casa. No era tan pequeña, de fachada, era pequeña, sobre la carrera octava, muy cerca a la anterior casa, de la misma propietaria. Y es como nosotros comenzamos ya a estudiar en el colegio todos. Yo estudié la primaria en el colegio La Presentación de Zipaquirá. Mis hermanos entraron al Colegio Nacional La Salle de Zipaquirá. Ahí comenzamos en esa casa la vida de estudiantes en primaria y secundaria, y especialmente pues empezamos a crecer. He inculcado siempre a quienes me han acompañado en mi vida, a mis hijos, a mis hijas, el amor por el estudio, que fue lo mismo que hizo mi papá conmigo. Porque mi papá ya en otra, digamos, en otro contexto, menos joven que yo, ya siendo yo su hijo, él permanentemente leía. Entonces eso generó el amor a la lectura. Y se puso a estudiar de noche. Trabajaba de día, estudiaba de noche. En Zipaquirá, que estudiar de noche, él tenía que irse al externado, que es arriba en el centro de Bogotá. Zipaquirá estaba en ese momento unos 40 minutos. Hoy está como a 2 horas, a pesar de que la autopista ha aumentado de carriles. Digamos, eso que yo veía, que él llegaba de noche, tarde, a las 10, 11 de la noche, de estudiar, y se levantaba temprano a trabajar. Esa imagen que yo vi durante varios años, eso fue lo que a mí me impulsó a la academia, digamos, a tener, digamos, una estructuración académica que nunca he abandonado y que he inculcado en mis hijas, en mis hijos. Pero llegó un día, a mis padres obligaron de abandonar a la finca, el cultivo y su ganado. ¡Huepa! Había en la casa familiar de la abuela una especie de alberca gigante, y él se metía ahí, y eso era satisfacción para esos momentos de niñez. Allí conocí a los hijos de Francisco, que eran el Chape, el Chito, el Negro, Gustavo Petro Sierra y Álvaro Petro Sierra.
cuando estaba pequeño, también recuerdo yo un familiar lo cogía y lo metía en el caño de Aguas Prietas y él se decía que eso era el mar para él, pero era el mismo estado de la niñez y así había el caño grandiosísimo. Yo me tiraba aquí. ¿Y la agua seguía así, eso? Y aquí varios niños se murieron ahogados. Y mira qué desaseo completo. El pueblo no tiene forma de recoger sus residuos, se contamina el agua, este es un agua de la ciénaga. Este pueblo se llama Ciénaga de Oro, porque este agua viene de una ciénaga ya, que tenía oro. Los indígenas zenúes sacaban el oro y hacían muchísimas adornos en oro para sus mujeres y sus príncipes. Cuando llegaron los españoles, entonces le llamaron a esta región Ciénaga de Oro, y este agua viene, va hacia el mar, hacia allá, con aguas de la ciénaga, por eso se llaman aguas prietas. Si quieres, nos tiramos al agua. Tírate tú. Yo no. Está muy descuidado, lleno completamente de contaminación. Cuando te metías en la bolsa así, eso sí. Como todo esto va tapando, cuando vienen las épocas de lluvia, todo esto se inunda y pasa a los barrios y se inunda la gente en sus casas. Y entonces, si esto no se cuida y se ordena, la gente va a sufrir muchísimo. No, está tapado. No, es que está tapado, se ha ido regrupando, está tapado, está tapado. También tuve una anécdota que recuerdo un tío guardaba una escopeta en una cómoda, en esa época se le llamaba escaparato, y él la cogió por dentro de su ingenuidad y se le disparó dicha escopeta, lo cual atravesó una puerta, atravesó una pared y los tiros pegaron en la pared. Afortunadamente no había nadie sentado en la sala y no hubo heridos, pero de pronto esa situación lo impactó en la medida de que pudo haber habido alguien sentado allá. Cubrimiento Nacional de Elecciones Presidenciales, hoy domingo 19 de abril de 1970.
70. En Cundinamarca, provincia de Ubaté, Río Negro, Gualibá, Guavio, Medina, Oriente y Sumapaz, el 74.8%. Total de la votación, boletín número 8. Evaristo Surdí, 128.430 votos. Belisario Betancur Cuartas, 325.234 votos. Misael Pastrana Borrero, 623.927 votos. Gustavo Rojas Pinilla, 843.223 votos. Parece ser el presidente de los colombianos. Diferencia 219.296 votos. ¿Hay velas? En el armario. Atención, nuevo presidente de los colombianos, con 1.625.025 votos, con el 99.5 de escrutinio. Misael Eduardo Pastrana Borrero, del Frente Nacional, frente a Gustavo Rojas Pinilla del Arapo, con 1.561.468 votos. La diferencia, 63.557 votos. No, aquí no voy a explicar todavía dónde es la casa. Y entonces, para allá corrías para el caño de Aguas Prietas, ¿sí? Y me iba por allá, me iba por el caño. Y entonces, para aquí, ahora sí. Ahora sí. Esta era la casa de mi abuela, pero era de bareque y techo de palma. Y la tumbaron toda. Yo me sentaba en esa esquinita siempre a ver pasar la gente. Y aquí jugaba fútbol, mira. ¿No juegas muy mal? Que no pasaban casi los carros. Jugaba mejor que tú. ¿Qué va? ¿Y esta, ¿No? y esta carretera que existía o era puro polvo? ¿Era tierra? ¿Era tierra? Con mi hermano Juan. ¿Qué miraban? ¿Qué miraban? ¿Nada? ¿Qué miraban? Las niñas de Ciénaga, ¿por qué no dices? ¿Qué era lo que miraban? Adiós. Sí, claro. Y decían, allá están los cachacos, llegaron los cachacos de primos de Ciénaga de Oro. Adiós. Ay. Era bastante tímido, pero dentro de su timidez tenía cierta atracción por las chicas de acá del pueblo, era bastante enamorador. De igual forma, a veces me preguntaba yo cómo hacía para enamorarlas. Yo le preguntaba, dame el secreto, él me decía, no, que a través de la mirada y se quedaba mirándola y con eso ya era suficiente como para que la chica se sintiera atraída. Y allá cae el sol, entonces se ven unos atardeceres chéverísimos y ponía la mecedora aquí y me decía. ¿Tú te metías al caño sin saber nada? Porque era bajito, aunque el señor que vivía ahí, sí, que era de mi edad, en esa época un muchacho se fue allá a bañarse y se ahogó. Imagínate, nena. Chachón se llamaba. Qué peligro. Chachón. El Caribe tiene una diversidad cultural en su interior que también he aprendido caminando. Cuando llegué a la Sierra Nevada de Santa Marta, indudablemente el mundo que me encontré era diferente al de Córdoba, completamente. Yo trataba de encontrar similitudes, pero al final era diverso. El mundo de Córdoba siempre me gustó por la vinculación que tenía allí de indígenas, de árabes. Yo alcanzaba a escuchar música árabe en las calles, siendo a mis 15 años, 16 años, y me parecía muy extraño. Me traía ese eco que me invitaba de conocer el mundo. ¿Por qué hay música árabe en las calles de Ciénaga de Oro? Y porque hay familias, incluso mi primera novia era árabe. Era la niña que vivía en la otra esquina de mi casa y ahí siempre se escuchaba música árabe y hablaban
en el idioma árabe, y a mí me seducía esa exuberancia en cierta forma. Después la fui encontrando en la literatura, en un escritor, Alejo Carpentier, de origen francés pero cubano, que hace viajes en sus novelas de gente de la Rusia, de gente francesa, que llega al Caribe y cambia, explota. Y yo lo veía en Córdoba, lo veía en esas migraciones, en los apellidos franceses, en los apellidos italianos, el mío entre ellos. Pero esto ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Y entonces yo vivía 100 años de soledad en mi tierra, porque consideré a Córdoba mi tierra, aunque los cordobeses nunca me han considerado de ellos. Como en Zipaquirá no me sentía zipaquireño, pero tampoco los zipaquireños me sentían zipaquireños, me sentían costeños. Entonces siempre era como un extranjero en todas partes. Pero en Córdoba yo sí vivía 100 años de soledad, le ponía cuidado al vecino hablando sus cuentos, cuando se tomaban el ron y los velorios, las 9 noches que llaman allá. Colombia no podría ser sin el mar. Lo que nos diferencia quizás de los demás pueblos incluso de Sudamérica es que nosotros somos una transición de los Andes hacia el Caribe. Una cosa excepcional, interesante. Es interesante porque tiene el pie en los dos mundos de la América del Sur, igual que tiene el pie en los dos océanos, que es digamos que sobre lo cual debió haberse montado la riqueza nacional. Es sobre poder tener los pies en los dos océanos. Lo intentaron, porque eso fue Panamá, pero fíjate qué tragedia terminó siendo. La élite colombiana decidió entregar Panamá por $25 millones, con lo cual hicieron los ferrocarriles para dejarlos destruir unas décadas después. Es decir, Panamá se nos evaporó de las manos. No quedó ni siquiera el dinero por el cual pagaron para que lo entregáramos. Yo vine a Bogotá a estudiar. Me casé y no pude estudiar en el momento que debía hacerlo. Me tocó esperar muchos años para poder hacerlo por las limitaciones económicas, ¿no? Entonces, siempre le di prioridad al estudio de mis hijos. Y estudié ya viejo. Después de 14 años de haber terminado bachillerato, pude ingresar a la universidad. Y compraba para los apuntes, usaba esos cuadernos que llaman profesionales, que son de resorte. Y una noche se me acabó el cuaderno que tenía en uso, y mi sorpresa cuando veo que el que cogí tenía varias hojas escritas. Y me puse a leer y era una especie de novela que Gustavo había empezado a escribir cuando solo tenía 8 años. Y era lo que, en cierta forma, casi un anticipo de su propia vida. Donde él manifestaba que era hijo de un inmigrante que
lo perseguían la policía, la Interpol, que un día en un pueblo dado lo cogieron y al día siguiente lo fusilaron y él presenció el fusilamiento de su padre. Entonces no quiso volver a la casa y se fue al monte. Y ahí es donde entra lo que dije en un momento, parece un anticipo de su propia vida. Entonces dice que se fue al monte y se encontró con la guerrilla. Y formó parte de esa guerrilla en el proyecto de telenovela o de novela que estaba escribiendo. Ese ha sido él. Se dio cuenta que yo me había enterado de lo que él había escrito y no volvió a escribir. Más que palabras, emociones, sentimientos, memorias, recuerdos, enseñanzas, ejemplos. Y todos radican y todos tienen un mismo atractor que es mi papá, Gustavo Ramiro Petro Sierra. Lo que recordamos no es una enseñanza a través de palabras, sino a través de un ejemplo. De esa raíz que es parte de la existencia de mi papá y por tanto de nosotros, que es esta región, esta tierra, estos lugares donde aprendimos realmente a vivir, a sentir, a apasionarse. También hubo otra raíz allá en Bogotá, que es, como dijo Juan, los libros. Hay un dato absolutamente peligroso. Si ustedes no quieren que sus hijos cojan el camino nuestro, no les vayan a dejar leer El Quijote y Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de la democracia y de una serie de palabrejas que yo iba leyendo a los 10 años, solo porque mi papá tenía un tomo de los clásicos Jackson, que eran las Confesiones de Rousseau, y al ladito El Quijote. El Quijote es un eterno andariego que anda tratando de cambiar el mundo, que encuentra monstruos que él mismo se crea en la cabeza, todo por amor, y va destruyendo los monstruos con su lanza y con su Rocinante y con su escudero, todo por amor, en una locura que al final era simplemente una ilusión. Y al lado de los libros estaba Rousseau, el que hablaba de democracia, el que hablaba de que los seres humanos todos son iguales, que el principio del ser humano es la libertad, que la naturaleza del ser humano es la bondad y que la solidaridad, la igualdad y la fraternidad es lo que origina naciones. Y entonces al poner al Quijote con Rousseau, pues salieron los hijos de papá. Por culpa de mi papá leerse esos libros, ahora los tenemos a ustedes al borde de un cambio de la historia de Colombia. Sinceramente estoy emocionado, en primer lugar con mis sobrinos que han tenido la gentileza, ese detalle generoso de parte de ellos de organizar la celebración de mi cumpleaños 87. Yo siempre he dicho que Gustavo es el nuevo Quijote, el Quijote moderno, el idealista, peleando con molinos de viento, peleando con toda la podredumbre que hay en Colombia. Y permítanme que utilice ese término de podredumbre porque no podemos decir de otra manera. Cuando llegaba aquí a Ciénaga de Oro, de la tía Carmen y la abuela Pacha, él siempre llegaba con unas ampolletas en los pies
porque a él le gustaba mucho caminar. Ya, o sea, él cuando venía, como caminaba mucho, entonces la tía Carmen apenas llegaba, ella le quitaba los zapatos, le curaba las ampolletas que traía y lo consentía mucho. Y ella me cuidaba, y entonces un día esos, con un antropólogo de allí, quise saber cómo era la Sierra Nevada de Santa Marta y los indígenas. Y eso está bastante lejos, hay que atravesar todo el litoral caribe, desde Córdoba hasta el Magdalena, hasta Santa Marta. Y caminamos mucho, unas 2 jornadas más o menos, de 13 horas cada una hasta llegar a tierra fría, indígena. Y allí duré como una semana, 2 semanas, un poco conociendo un mundo muy extraño para mí, que era el de los indígenas Cogis. Asistí a un rito porque venía lo que se llama el segundo paro cívico nacional, y esos indígenas en una especie de asamblea con tambor no dejaban entrar las mujeres. Curuncúa creo que se llama el rito. Oraban realmente, digamos, cantaban, murmuraban en su idioma toda la noche hasta la madrugada. Casi todos los caminos eran llenos de aguacate, y los ríos, quebradas, digamos, hermosísimos, fríos, cristalinos. Una tierra hermosa, me pareció hermosísima. Pero decidí volver. Me sentí también algo solo por allá. Y decidí volver y nadie me acompañaba. Entonces decidí el camino que intentaba recordar, más o menos eran 20 horas. Entonces lo hice bajando. Llevaba unos tenis de tela, de algodón, y en los primeros 2 quebradas se pudrieron. Y entonces en la mitad del camino ya no tenía zapatos. Y la jornada siguiente fue terrible porque se me ampollaron los pies, nadie me recogía, era peligroso porque era la época de la marihuana. Y entonces se notaban esas camionetas, volquetas poderosísimas, y gente encima, y mataban mucha gente en esa región. Hasta que llegué al pueblo Mingueo, apenas vi el mar desde arriba, sentí como descanso. Pero más caliente se iba poniendo el piso, y más heridas tenían los pies. Y nadie me recogía hasta que llegué abajo, al pueblo de Mingueo, Guajira. Y un policía que me vio ahí, muy jovencito él, casi de mi edad, lo que hizo fue como que me vio maltrecho, entonces lo que hizo fue parar el bus, que me llevaba a Barranquilla, y me subí en el bus. Cuando me fui a bajar en Barranquilla, horas después, ya no podía casi arrastrar. Y todavía tenía que tomar otro bus hasta La Y, en Córdoba. Y allí un jeep. Y entonces ya cuando fui a coger el jeep, prácticamente fue arrastrado. El conductor se apiadó de mí y le dije, lléveme donde mi tía Carmen. Y me llevó donde mi tía Carmen, que era la casa de mi abuela, y ya de una vez calentó el agua, me metió los pies dentro del agua, y a reventar las ampollas, y bueno, ahí pasó. Eso le quedó a ella en la memoria. Porque para ella esa fue la primera incursión insurgente. Pero yo no había hecho sino caminar, conocer los indígenas, no era ninguna insurgencia. En estos 2 compases de la obra Río Sinú en Aire de Porro, de mi autoría, damos inicio pues a una clase de música en la Escuela Municipal de Música de Planeta Rica. Y es cuando de pronto surge un proceso de una obra de magnitudes inconmensurables. Y ese porro le ha gustado a grandes personajes de la cultura, de la política, mejor dicho, ha embriagado al mundo. Entre ellos, desde luego, a mi amigo paisano y muy recordado, doctor Gustavo Petro Urrego. Vamos a ver qué hacemos con ese porro. Y dice así.
Esa tarde a orillas del Sinú, un ensueño de amor tuve yo, y en la espuma pintada de azul escribía mis versos de amor. Esa tarde mi amor navegó por las aguas. Y ahí, por ese lado, ahí fue que yo aprendí del amor y de la mujer. Fue ahí, no fue en otra parte. Y fue primero bailando, porque si no sabes bailar, no puedes conquistar una muchacha, no tienes forma, estás perdido. Entonces, de alguna manera, mi frialdad zipaquireña tenía que quitarse y ser reemplazada por el instinto caribeño. Más o menos lo logré en el porro. Y me gustó porque es una sinfonía. Mientras yo iba bailando, iba enamorando y funcionaba. Yo aprendí, como cualquier costeño de Córdoba, a enamorar bailando. Y nunca se me olvidó. Quiero comunicarte que si tú no vienes, me mata el dolor. Orillas del río Sinú. Ay, negra, baila mi porro. La orilla del río Sinú. Ay, negra, baila mi porro así. La orilla del río Sinú. ¡Huepa, hey! Gustavo cree que baila, pero la verdad es que no lo hace bien. Así es totalmente. Yo sí me acuerdo, hija. A mí me entristecía llegar a Zipaquirá, pero era mi compromiso político. En cambio, en Ciénaga de Oro me alegraba el corazón, pero no tenía mayor compromiso político. Solo algunos amigos muy jóvenes me siguieron en el M19, entre esos un poeta que yo valoré mucho y que fue mi amigo más querido, que fue Hernán Lora. Yo cada vez que voy a Ciénaga de Oro visito su tumba. No hay mejor forma de morirse que cabalgando en estrellas sobre el mar, y que en la mortal caída hacia la nada vayamos de la mano del amor. Hernán. ¿Dónde lo mataron? Bogotá. Bogotá. Hernán Lora lo destrozaron en la tortura aquí en Bogotá, en Maza Márquez. Y yo tuve que recogerlo, meterlo en un ataúd y mandarlo en un avión de carga a Ciénaga de Oro, a Montería. No pude ir a su entierro. Y él era mi amigo más querido. Yo lo recogí quemado, yo vi la forma, lo habían colgado de los labios y lo habían destrozado. Y nosotros ya estábamos en La Paz. En La Paz digamos, en los años 90, 91. Humanidad, humanidad, humanidad. Ven y canta conmigo, oh pueblo del alma cordial y querido, te invito a cantar. Humanidad, humanidad, humanidad. Hoy yo quiero brindarte esperanza y cariño, brindarte mi vida y brindarte la paz. Humanidad, humanidad, humanidad. Ya mi hermano no vive en el campo, vestido de harapo y hambriento lo veo caminar. Humanidad, humanidad, humanidad. Por las calles de un pueblo demente y violento lo veo sin aliento y sin trabajar. Dame un abrazo, hermano, que te adoro tanto. Quiero estrechar tu mano,
saca un pañuelo blanco, que en este mundo humano la paz necesitamos. De los momentos tristes de Gustavo, recuerdo la muerte de su amigo Hernán Lora. Gustavo lloró la muerte de Hernán. También recuerdo la muerte de mi abuela, la muerte de mi tía Carmen, la muerte de mi papá, porque ellos querían mucho a Gustavo y Gustavo los quería mucho a ellos. Y de él recuerdo los dos fracasos de él, que le pasó, que fue la destitución de la alcaldía, el complot que le hicieron en el Palacio del Líbano, y cuando fue preso Gustavo Francisco en el 85. Fueron los dos golpes grandes para su familia. Yo tuve mi primer hijo con una niña de Cinegaduro, precisamente. Y yo estaba en un momento en donde empezó la persecución. Yo había hecho un barrio en Zipaquirá, yo era un líder ahí, era concejal. Y bajo las tesis del M-19 había construido milicias y me había quedado en el barrio y ella iba y atravesaba. Eso era rodeado de ejército. Era un preludio a la guerra. Y ella se atravesaba todo eso. Y cuando me dijo que estaba embarazada fue el día que me capturaron. Yo me llevé eso a la tortura. Uy, voy a ser papá. El amor siempre implica una derrota. El amor siempre tiene otra cara, que es el dolor. Hay gente que le tiene miedo al dolor y entonces no ama. La existencia sin amor no vale la pena. Luego debe ser también una existencia con dolor. Yo tuve victorias y derrotas, como siempre. También fue bailarín del Nuevo Día, así, en cierta forma. Y sí, como buen caribeño, quise amar todo al mismo tiempo. Y después va uno aprendiendo. Paolo se fue sin mi abrazo, sin el abrazo del enfermero que había arrodillado ante él, cuidándolo, limpiando sus heridas de las agujas con esmero, como un hijo diciéndole amore. Esa imagen no la olvidaré jamás. El enfermero joven, por fuera de sus obligaciones profesionales, brindando amor allí arrodillado frente a Paolo, tratando de soportar al viejo, amoroso como los santos antiguos, como San Francisco de Asís, profundamente humano. Sentí la enorme fuerza de la humanidad, de la solidaridad, del amor. El enfermero, al que nunca pude preguntar su nombre, al otro día recogió las cosas de Paolo y las puso en una bolsa roja de plástico. Borró su nombre de la camilla definitivamente. Silencioso se sintió derrotado y yo también. Todo había pasado estando yo allí acostado, sin mover un brazo. Me sentí sucio por haberme dejado acobardar, por no haberme parado a abrazar a Paolo. Quizá el calor de mi mano, quizá mi mirada
hubieran podido calmarlo. Quizá en esa delgada línea que divide la vida de la muerte, un poco de mi energía hubiera podido ponerlo de este lado. Quizá por milagro, quizás por amor. Esto es Gustavo, puro amor. Sí, ¿cómo no? ¡Ay! Mira, ¿cómo fue? Y ahí apareció Verónica, en Sincelejo, yendo a Sincelejo otra vez por las mismas razones. Nostalgias me cobraron otra vez. Y me gustó, que era hermosísimo. Y ahí entonces invité a bailar a Verónica y no pude. Esa es una bailarina excelsa. Y ahí sí no le pude, ahí sí fallé. Miércoles, ella es excelsa. Y ya, y ahí tuve otros 2 niños. Y he vivido mucho más con ella que mujer, porque son 20 años ya. Y ha vivido, vamos, fueron etapas diferentes, porque Mariluz vivió mi época guerrillera y los azares, y ella fue víctima de eso, que la pusieron presa. En cambio, Vero vivió, fue mi época parlamentaria, pero era más azarosa aún que en la época. Porque fueron todos los debates de la parapolítica, y me tocaba salir corriendo al exilio, y ella embarazada. Décadas de violencia. ¿Cuánta gente ha muerto? Estadísticas frías, 500,000 entre la violencia de mediados del siglo XX y esta. ¿Cuánta tejido social se ha destruido con esos muertos? No puedes evaluarlo. ¿Qué tipo de sociedad hubiéramos sido si no hubieran muerto? No se puede evaluar, no se puede saber. Ya no es una fría estadística. Cuando estudiaba los debates de la parapolítica, que la tecnología que usé para eso fue un consejo del padre Javier Giraldo. Digamos, él era el gran denunciante de políticos, de generales, sobre todo de crímenes de lesa humanidad. Y entonces él me dijo, la lesa humanidad se define como una sistematicidad. Entonces, ¿un genocidio qué es? El asesinato sistemático. Para hacer una investigación judicial de un genocidio tienes que sistematizar los asesinatos, es decir, acumular procesos, encontrar los puentes comunes. Y eso era lo que no hacía la Fiscalía. O sea, el mecanismo de la impunidad consiste en Colombia en fragmentar los procesos, porque ahí matas de una la sistematicidad, entonces no encuentras el culpable. Y eso era lo que pasaba. Y entonces yo, siguiendo esa idea que le escuché a él, pensada él en otros términos, yo la apliqué al trabajo parlamentario. Y entonces a partir de ahí juntamos los procesos, que era tal masacre en tal parte, tal masacre en tal otra, todos de Sucre. Ahí hay diversos testigos, pero uno en cada proceso, entonces ese uno nunca llevó a juzgar a nadie. Pero cuando tú juntas todos los procesos tienes 10, 15 testigos. Y si todos dicen lo mismo o acusan a los mismos, pues tienes unas pruebas. Y los que de ellos fui encontrando quiénes, pues eran los políticos de Sucre. Todos están presos a 40 años, 50 años. Viví, pues, eso fueron 10 años más o menos, así. Mis hijos fueron creciendo así, pero lo que yo iba captando no era tanto el temor y el miedo que me daban mis propios debates, sino el dolor que yo iba recogiendo de los archivos de procesos judiciales que íbamos juntando. Teníamos en la oficina pequeña del Congreso cajas enteras, se llenaba casi una bodega de procesos, nosotros juntando, hilando, juntando, y así iban saliendo los debates. Pero lo que iba quedando en el corazón de uno era el dolor de la gente. Todo eso, esa barbarie, digamos. Porque se nos iba juntando.
Entonces no era el dolor de tal, del Salado, punto, no, sino que era lo de Norte de Santander, era lo de Tibú, era lo del Catatumbo, era lo de Montes de María, lo del Salado, lo de Macayepo, lo de la Mejor Esquina, lo de la Universidad de Córdoba, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno en el corto plazo recogía todo eso, pues salía enfermo. Nosotros no íbamos bien ya. Si uno cogiera eso, que yo lo viví en pequeño, porque al final fueron unas piezas de investigación, y lo juntara como la realidad, o sea, cuánto dolor realmente ha habido en Colombia durante décadas juntas, si eso se pusiera a acumular, si hubiera una fórmula matemática. Entonces, ¿cómo se transforma el dolor en una fuerza de transformación tan grande? En una fuerza popular que quiere cambiar el país. Y empiezas a ver las plazas llenas y el llanto de la gente, y la alegría y la pasión. Eso es magia. No puedes interpretarlo de otra manera. El dolor se transformó en una especie de alquimia inexistente, de unas fórmulas químicas aún no inventadas, en fuerza de transformación, en futuro, en esperanza. El dolor y el miedo se te transformó en esperanza. ¿Cómo se hace? No hay fórmula. Esa es Colombia. Mi última hija, Antonella, yo corté el cordón. Cuando nació Sofía, yo creo que sentí una sinfonía, me acuerdo. Porque me ha tocado llevar todo ese protocolo, me ha tocado cuando que reventé, que no te iba a coger el carro y taxi, no sé qué, para el hospital. Cuando nació Sofía, yo sentía como, yo me senté afuera, no me dejaron entrar. Como una salita. Entonces oía los gritos, toda esa vaina. Pero entonces yo lo iba sintiendo como si fuera parte de una sinfonía. Y el último momento fue el grito de Sofía. Wow, todo eso lo sentí así. Era chiquitica, era bastante. Y la última, el médico me dijo, venga. Y yo vi todo eso. Yo nunca había visto eso. Me impresiona. Y cruzar primero la cabeza. Y entonces salió y el cordoncito, entonces corte el cordón. Y dije, bueno, y corté. Lo primero que hacemos es calentar, hervir los tomates para quitarles esos tomates para un espagueti a la matriciana, que es lo que voy a hacer. Se supone. Estás prendiendo la otra. Antes aparece. Dinero es un equivalente, un símbolo, es un signo. No significa nada si no representara algo que no es el dinero. El dinero en la sociedad capitalista te representa mercancías, cada cosa de estas es una mercancía. Si yo la fuese a vender, ¿cierto? ¿Cuánto costaría este libro? Ya no tiene el segundo tomo porque me lo robaron. Entonces, ¿cuánto valdría este libro si yo quisiera volverlo mercancía? En la sociedad mercantil, yo si no tengo dinero no puedo tener este libro. El dinero es para tener cosas. Tener. Esto es una cultura del tener, del poseer. En mi vida, tener solo ha sido posible hasta cuando ya avanzaron los años. Es decir, como tenía que salir de un lado, incluso porque me gustaba irme de un lado para el otro. Me gustaba ir a Ciénaga de Oro, entonces ¿qué tenía en Ciénaga de Oro? Amores. No se podían comprar. Aunque el dinero pudiera haberme garantizado alguno que otro que no tuve, quizás. Nunca lo supe,
nunca lo supe ni lo sabré. Realmente yo no necesitaba el dinero para enamorar. No necesitaba casas, vivía en la casa de mi abuela, que la tumbaron ya. Yo iba allá por los afectos, no iba por más. Siempre dejé que la ropa se me cayera de vieja. Me critican por eso, que siempre estoy no estoy a la moda, pero siempre me parecía que pues, hasta que no saliera no debía cambiarse. Cuando va pasando el tiempo, entonces tienes hijos, entonces tienes que criarlos, tienes que alimentarlos, tienes que educarlos, ya tienes que vestirlos, entonces ahí empiezan los problemas. Entonces te vas volviendo un hombre responsable. Entonces tienes que garantizar, tienes que ser un proveedor. Esa palabra me la enseñaron hace poco y casi me da trasboco. Pero a mí la vida me dio suerte, digamos, en el sentido de, primero, que nunca he vivido de alguien. Siempre he vivido, digamos, como he querido vivir, o como he podido vivir. El hecho de haberme vuelto parlamentario me dio la subsistencia final relativamente cómoda, porque es un buen salario, porque es de privilegiados, porque te va aburguesando, te vas dejando cooptar, porque entonces te endeudas. Al endeudarte eres un esclavo. Eres un esclavo. Entonces yo tengo más deudas que, digamos, si valorara el balance que hacen, mi balance negativo, tengo más deudas con las multas que activos, lo cual no me quita el sueño. Digamos, ¿y usted cuándo va a pagar su multa? Me importa un comino cuándo lo vaya a pagar. ¿No va a tener plata para pagar esa multa? Pues no, pero es que mi objetivo nunca ha sido tener, digamos. Yo tenía que dar conferencias para poder conseguir para el mercado después de ser alcalde. Nadie lo creía, digamos, porque todo el mundo cree que si manejaste billones de pesos, miles de millones de dólares, gobernando una ciudad tan grande como Bogotá, pues te robaste un pedazo y entonces no tienes problemas. Y yo al otro día de salir de la alcaldía tenía problemas para comprar el mercado, porque al mismo tiempo cayeron los embargos, además. Ni siquiera era que no tenía, sino que además era en rojo. No podía ni siquiera tener algo para... Y así me bandí un rato. Entré en una crisis económica, varias veces he sentido eso, digamos, que no hay cómo proveer la familia. Y yo no veía claro el panorama, yo dije, me están llevando a la situación de irme. Ahí leí en esos días leí uno de mis filósofos favoritos, que es Foucault. Y ese libro se llama El coraje, la verdad, aquí está. Es muy bonito porque este es un libro sobre Sócrates, al estilo de Foucault, que no se queda en la cultura por metro, sino que trata de indagar la arqueología del saber, el por qué una palabra aparecía. Entonces la palabra que él investiga, que es lo que significa en griego el coraje y la verdad, es la parresía. Y yo me puse a leer este libro y entonces me fui encontrando que esto que está aquí escrito soy yo. Porque lo que había hecho en todo el periplo parlamentario, la parapolítica, cada investigación al detalle, a riesgo, porque estaba enfrentando al gran monstruo asesino de Colombia, que es la ligación entre narcotráfico y poder político, pues es lo que describía Foucault, pero en boca de Sócrates, que es el coraje de la verdad. Entonces, ¿cuál es el sentido de este libro? Decir que el coraje de la verdad ante el tirano solo tiene dos mecanismos, solo produce dos efectos cuando estás ante un tirano. O el tirano deja de ser tirano, o el ostracismo. Y el ostracismo era el método que estos tenían de
echar del exilio, de sacar. ¿Cierto? Los griegos sacaban al que decía la verdad. Y entonces aquí descubrí que a mí me estaba pasando eso, porque al decir la verdad en el Congreso, yo no tenía otro destino que el ostracismo. Y me lo estaba demostrando la realidad económica, es decir, no vas a tener con qué comer. Te vamos a embargar tu casa, te vas a tener que ir, no tienes cómo sostener tu familia. Y no, ni siquiera metiéndote a una fábrica de obreros, porque tampoco te vamos a dejar ser obrero, no te vamos a dejar dar clases, no te vamos a dejar, ¿sí? Y si consigues algo, lo embargamos. Eso fue así en cadena, chuchum, 2016-2017. En el 2017 fue el plebiscito. Yo era exalcalde de Bogotá, indudablemente tenía el pálpito, porque al caminar por las calles, los pobres se me juntaban. Y yo sentía que había un vínculo que me había dejado la alcaldía con la población pobre de Bogotá. Sentía que ahí se había cocinado algo fuerte, digamos, en el sentido del N-19, era la certeza del amor. Y en el 17, cuando se puso en juego el tema de la paz con Santos, que no volteó ni a mirar después, y Santos me debe su segunda presidencia. Pero nada, digamos, como entonces habían traicionado a Bogotá con lo del metro. Y vino el plebiscito. Y llegó tanto un día el estrés. Me pasaron dos cosas ahí. Como una semana antes me enfermé. Me dio una de esas cosas al hospital. Y era una cosa en el estómago que nunca los médicos descubrieron que era. Yo estaba botando sangre. Entonces que una úlcera de duodeno, no sé qué. Me hicieron la endoscopia y no apareció nada y se me quitó, pero duré una semana quieto en el hospital. Y era el estrés, yo creo, nunca supe, de no poder actuar. Lucero de la mañana, despertar del becerrero, amigo del velador y compañía del arriero, el lucero que más brilla de madrugada en el cielo. Y después me invitaron a Ecuador, estaba Rafael Correa, entonces ellos mucho más amables, entonces sí me invitaron a una conferencia. Y eso era la víspera de las elecciones. Había gente del Ecuador, gente colombiana, estaban hablando del tal plebiscito por la paz. Y yo había notado que iban a perder, y lo dije. Y todos esos izquierdistas que veían ahí estaban aburridísimos conmigo, porque ¿cómo se me ocurría decir que el gran plebiscito por la paz para refrendar los acuerdos con la FARC iba a ser derrotado? Yo lo dije en el Ecuador. Y al otro día me vine a votar, cogí el avión, quería votar, vine y voté. Y perdimos. No perdió Santos, nunca. Pero siempre me quedó el amar, porque se perdió por 65,000 votos. Yo creo que ese plebiscito lo robaron. Es más, tengo un trabajo investigativo de algunos compañeros que ahora se han juntado conmigo. Ellos tienen mesa por mesa en donde se sumaron votos por el no y en donde le quitaron el sí, y da un balance a favor del sí. Entonces vino las elecciones del 18 y sin un peso, con todos los saldos en rojo, sin ninguna posibilidad, convocamos amigos, gente que quisiera, voluntarios en todos los departamentos. Tenía las redes me han salvado, porque no quedaba silenciado, yo siempre podía poner un trino, sacar una foto, ¿verdad? Y eso iba creciendo y creciendo, entonces yo ya veía que no necesitaba de medios, de nada de eso. Entonces construimos una red para recoger firmas e inscribirme a una consulta y participar de las elecciones del 18. Este cerdo se frita después y va para la salsa, para el espagueti directamente.
Existen muchas maneras de entender el amor y asimismo existen muchas maneras de expresarlo. Y la mayoría de ellas no son tan explícitas como quisiéramos que lo fuera. El amor no siempre está en las palabras. El amor a veces es silencioso y muchas veces está en los actos. El amor está en cada paso que damos. El amor está en nuestro trabajo. Yo creo que en el trabajo de mi papá, lo que él hace, todo lo hace con amor y por amor. Él, cuando tiene que explicar cosas a personas que muchas veces no quieren entenderlo ni siquiera, es un acto de amor, de pedagogía y de amor. El amor también es sacrificio. En el amor que él tiene por su trabajo debe sacrificar tiempo con su familia, debe sacrificar actividades que él le gustaría hacer en el día a día, debe sacrificar libertades. Y este amor es para personas que no conoce y que tal vez nunca va a conocer. Es un amor que es desinteresado, un amor que no es egoísta, un amor que es real. Y qué más amor que no querer que nadie duerma en la calle. Qué más amor que no querer que nadie pase hambre nunca. Algunos dicen que eso es idealismo, pero yo creo que eso es amor. Las fases de la vida las he medido por bibliotecas destruidas. Me han destruido varias bibliotecas. Esta es la más vieja, la que más se ha consolidado, es mi etapa más conservadora en mi existencia. Porque para tener una biblioteca grande hay que ser muy estable, muy sedentario, muy godo, muy conservador. Mis bibliotecas eran de revolucionario, entonces se evaporaban, se perdían, las quemaban. Se las robaban, se diluían. Entonces yo a veces recupero libros de ese entonces. Yo tengo uno cuando estuve preso, que es de la biblioteca primera, que estaba en mi casa, por ejemplo, y es filosofía. Es dificilísimo. Nunca había visto cómo un señor podía escribir de manera tan dificultosa, ni más ni menos que Hegel. Esta es la ciencia y la lógica. Me encantaba ese tema de la dialéctica, del tema del conflicto y la contradicción como base del movimiento. Pero estas notas las hice mientras estaba preso. Y fue un poquito después de la tortura. Y entonces me fueron quedando como pedazos de recuerdo. Ya no miro simplemente qué quiso decir Hegel aquí en estos libros, sino que son un pedazo de un recuerdo de mi vida. No los tengo por lo que dicen, sino los tengo por lo que yo sentía. Yo aquí sentía que estaba encerrado, sentía que esta era una manera, en esta dificultad de entender esta filosofía abstracta, enrevesada, que es la de Hegel, y ir avanzando página por página mientras pasaban los días. Yo sentía era la forma de pasar a la prisión. Era una forma, igual que el caballito, y entonces descubrí este caballito, fue al mismo tiempo. Y entonces este caballito lo hice estando preso. Siempre hacía caballitos al lado. Los presos me enseñaron a manejar estos instrumentos.
Me corté muchísimas veces tratando de aprender, hasta que iba logrando más o menos. Me encantaba ver, porque esto era un bloque, y entonces yo veía la figura dentro del bloque. Eso yo creo que le pasa a todos los, todo, digamos. Entonces simplemente iba sacando y sabía, más o menos, pero como por una especie de instinto, irle quitando el pedazo del bloque que no iba a ser parte de la figura y logrando dar esta figura. Es decir, como si esta figura estuviera dentro del bloque antes de que yo empezara a trabajarlo. Pues aquí había cerebro y corazón. Amaneció vivo este hijo de puta. ¿Y cantó? Todavía no, mi coronel. ¿Este cuál es? El guerrillerito de Zipaquirá. Petro Urrego Gustavo. Y en una sociedad, ya pensando en términos generales, digamos, la sociedad del conocimiento, que es plural, digamos, que es toda la diversidad del saber a la que tenemos que llegar, no puede nunca desligarse de la sociedad de la sensibilidad, porque esta es la que al final nos impide matarnos, o por lo menos que la muerte no avasalle con todos y todas. Esta es la que permite las transformaciones, esta es la que permite sobrevivir en cierta forma. Y por eso la frase de Bateman alrededor de la certeza del amor, se llama, y la cadena de los afectos. La certeza del amor es que en cierta forma, si uno es humanamente querible, decía él, humanamente querible, el amor de la madre, el amor del amante, el amor de los hijos, el amor del pueblo, el amor, esa certeza del amor lo protege a uno. Esa era su tesis. Pero un tanto mágica era García Márquez. No era teórica, no existe eso. Porque el amor nos protege. Y de que en el fondo, la única manera con la cual se pueda cambiar el mundo es el amor, no es la teoría. La política del amor. De ahí saqué yo el tema de la política del amor, indudablemente. Vamos a decir, podemos hacer dos voces. Invéntese una de ustedes. Aquí, vamos a ver. Haga.
teoría, la práctica, es el cerebro y el corazón. Es el conocimiento y la sensibilidad juntas. Si una sociedad junta esas dos, si la sociedad colombiana pudiera juntar esos dos, yo pienso que superamos completamente nuestros problemas. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Las que por ti yo siento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Las que por ti yo siento. Solo para ti, tan solo para ti, este dulce lamento. Porque cuando estás aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento. Volveré siempre a cantar, porque no voy a echar mis palabras al viento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Las que por ti yo siento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Las que por ti yo siento. Esté lejos, mujer, me traerá el pensamiento. La tibieza de tu piel y en tus labios de miel, tus besos y tu aliento. Ser el triste trovador que en noches de dolor cantara su lamento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Las que por ti yo siento. Y viendo mi gran amor, morenita. Ay, viendo mi gran amor, morenita. También llorará el viento.